El año pasado me diagnosticaron una deformación de nacimiento, un divertículo calicial. Esta condición me originó una serie de complicaciones de salud, de infecciones muy graves que me hicieron caer gravemente enferma. Bueno, pues llegar a este diagnóstico aún así no fue un camino fácil, puesto que no es algo muy común al parecer. Entonces tuve que permanecer mucho tiempo ingresada. Durante todo este tiempo, muchos profesionales estuvieron ahí ayudándome a salir adelante. Y su intervención fue imprescindible, porque todos y cada uno de ellos fueron necesarios para mi mejoría. Y bueno, si alguna de estas personas me está escuchando ahora mismo, yo querría darle las gracias de todo corazón. Al final de este proceso tuve la suerte de dar con un especialista que, bueno, supo exactamente lo que tenía. Y también, lo más importante, cómo darle solución. Una solución definitiva, algo que soy consciente que muchas personas no tienen como posibilidad. Me dijeron que me tenía que operar. Bueno, me tendrían que operar, obviamente. Yo no me asusté, al contrario. Me sentía muy alegre y muy afortunada porque podría salir al final de este problema. Y es que lo que yo ahora mismo cuento en poco tiempo, a mí me ocupó muchísimo y perdí el curso escolar entero el año pasado. Perdí mucho tiempo, dicen, pero a mí me gustaría pensar que lo gané. Gané experiencias, gané ganas de luchar, gané muchísimos valores, me conocí a mí misma. Hay momentos en la vida, situaciones difíciles en las cuales, pues aunque tengamos a muchas personas a nuestro alrededor que nos están apoyando, somos nosotros solos los que nos tenemos que enfrentar a ellas. También dicen que cuando uno pasa por una situación difícil en su vida, ya sea una enfermedad o cualquier otro caso, generalicemos un accidente, una situación difícil económica, una situación difícil familiar, la pérdida de su trabajo. Bueno, pues cuando uno la supera, se reincorpora al ritmo de vida previo. Yo hoy vengo a deciros que esto no es así. Todo cambia. Cuando uno se vuelve a incorporar a su vida de antes, a estas obligaciones que le marcaban un movimiento constante, vuelve a ir a clase, al trabajo, a la academia de inglés de los jueves. Todo ha cambiado. Y es que el mundo ha cambiado. Durante este tiempo, tú no has podido avanzar. Tú has tenido que pararte. Esto, pues, hace que nos tengamos que adaptar a una serie de cambios, porque la vida son cambios y los cambios son necesarios. Estos cambios nos hacen que nos sintamos desconcertados e inquietos y pensemos que a lo mejor pues, algo malo nos va a suceder. Sin embargo, yo pienso que los cambios son oportunidades disfrazadas. Me gustaría señalar la importancia que tiene ver las situaciones de una manera positiva, porque soy consciente de que yo soy una chica que tengo 18 años y soy una chica normal y corriente, como muchas otras. Pero, sin embargo, me gustaría aportar lo que aprendí con mi experiencia y es a ver las cosas de una determinada manera para ver lo bueno que hay en ellas. Para esto quiero contaros una leyenda que a mí me contaron cuando yo estaba en el hospital. Pues bueno, esta leyenda me encendió una bombilla en la cabeza. Según la leyenda, el famoso rey Salomón, hace mucho tiempo, quiso poner a prueba a su más leal ministro y le encomendó una tarea imposible: encontrar un anillo con poderes mágicos. El requisito de este anillo era que si un hombre triste lo miraba, tenía que alegrarse. Y si un hombre feliz lo mirara, el anillo, se entristecería. Qué cosa tan extraña, pensó el ministro, esto es imposible. Obviamente el rey lo había hecho para comprobar su fidelidad, eso era imposible. Bueno, pues le puso un plazo de tiempo para encontrarlo y el ministro se fue a buscar este anillo. Y cuando ya se le estaba acabando el plazo, estaba pues por uno de los vecindarios más pobres de Jerusalén y vio a un joyero. Vio a un joyero por ahí y le preguntó: oye, ¿tú has oído hablar de este anillo? Y le dijo el joyero: sí, sí. Sacó un anillo de oro
y le hizo un grabado y se lo dio al ministro. Y el ministro, tan contento, pues dijo, estupendo, nada, me voy, y le llevo el anillo al rey. Entonces, con las mismas se fue, le llevó el anillo al rey Salomón justo a tiempo, y el rey pues se quedó muy sorprendido de ver que había conseguido cumplir la tarea. Observó el anillo y dijo, bueno, esto es un anillo normal, hasta que leyó el grabado que le había hecho el joyero. En el grabado ponía, esto también pasará. Entonces el rey Salomón se quedó pensando y se dio cuenta de que todo su inmenso conocimiento, sus grandes posesiones materiales, todo su dinero, eran cosas perecederas y que en algún momento no serían nada más que polvo. Bueno, pues esto también pasará es una frase que puede resultar desconcertante cuando estamos pasando un momento bueno en nuestras vidas, pero sin embargo en los momentos malos nos podemos centrar en ellas, porque es un recordatorio de que las situaciones negativas simplemente son pasajeras, son temporales, por muy eternas que parezcan, porque obviamente nos vemos sumidas en ese remolino de negatividad que viene con ellas. Las situaciones buenas, por contrario, tampoco son eternas. No podemos pensar que vamos a estar, no sé, disfrutando de una situación perfecta para siempre. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto y valorarlo. Y cuando la tenemos, aprovecharla y disfrutar de los pequeños momentos, de los pequeños detalles, de las sonrisas, del tiempo que pasamos con nuestros familiares y amigos, con nuestras familias, de nuestro trabajo también, de nuestras vacaciones. Disfrutarlo todo. Yo pienso que las situaciones negativas son siempre inesperadas, porque, al fin y al cabo, ¿quién espera al 100% que le ocurra algo negativo? Nadie. Bueno, para enfrentarnos mejor a las situaciones negativas tenemos que tener en cuenta estos pequeños detalles de los que os hablo. También pienso que la clave es no ver las situaciones como en blanco y negro, sino con distintos tonos de grises. Hay situaciones malas que no son completamente negras. De hecho, las situaciones nunca son completamente negras. Siempre hay una luz y siempre hay algo positivo que podemos aprender de ellas. En mi caso, lo que yo aprendí fue, bueno, a mí me despertó una vocación. Yo permanecí muchísimo tiempo en los hospitales, conviviendo con otros enfermos, con muchos profesionales, auxiliares de enfermería que me traían zumos por las noches cuando me iba a dormir y me contaban historias, y muchos médicos maravillosos. Entonces yo pues descubrí que quería hacer medicina, porque yo también quería ayudar a otras personas en un futuro. Entonces yo os vengo a decir que en las situaciones soy consciente de que hay casos mucho peores que los míos, pero bueno, que busquéis lo bueno, porque las situaciones negativas siempre tienen ese aprendizaje que aportarnos, que sabe como el regustillo dulce que dejan algunos cafés. Yo vengo a decir que lo que tenemos que hacer es, en vez de esperar a que las situaciones de nuestra vida nos traigan la felicidad, llevemos la felicidad a todas las situaciones de nuestra vida, a todas y cada una de ellas. Y porque en realidad son nuestros pensamientos los que construyen nuestra realidad. También quiero decir que, bueno, yo no sé mucho de la vida, estoy aquí hablando de la vida y yo no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. A veces pienso que lo único que sé es que no me gustan los lunes y que a veces, normalmente, se me suelen quemar las tostadas. Entonces, pues, bueno, yo simplemente quiero que aprendáis a ver las cosas desde una perspectiva positiva y os animo a que vuestro último objetivo en la vida sea ser feliz. Porque yo he hablado de estudiar medicina, que sí, que es mi objetivo, que me encanta y me apasiona, y por supuesto, pero hay algo que está por encima de eso, que es ser feliz. Yo recuerdo, cuando era pequeña, que el maestro de infantil me preguntaba que qué quería ser de mayor. Y yo le decía, pues yo quiero ser feliz. Y el maestro me decía que no entendía la pregunta. Bueno, pues ahora yo he crecido y creo que mis conocimientos me permiten entender bien la pregunta. Y yo seguiría respondiendo lo mismo. Entonces quiero
reflexionar sobre lo que supondría el mundo, cómo sería el mundo si todos fuésemos felices. Porque sería mucho mejor, estoy segura, no habría tantas injusticias. Todo estaría mucho mejor. Entonces, para esto, simplemente tenemos que cambiar la manera con la que vemos las cosas negativas y también seguir a nuestro corazón, lo que nos dice. Porque los demás a nuestro alrededor nos dicen que sigamos muchos caminos, pero ese normalmente no es el camino que nos dicta nuestro corazón. Nosotros tenemos nuestro propio camino que debemos de seguir. Y nuestro camino, obviamente, pues bueno, tiene un final, pero hasta entonces tenemos mucho tiempo para caminar, para vivir y para escribir nuestra propia historia.